Amados hermanos, es un gusto compartir con vosotros. Today I'm going to preach in English and everything is going to be in English, but we have the privilege of having a good translator here. Hoy voy a estar predicando en inglés y tengo el privilegio de tener una buena traductora. It's my daughter Raquel Acevedo. Es mi hija Raquel Acevedo. And you know me, so I don't need to identify myself. Y ustedes me conocen, no necesito identificarme a mí mismo. To begin our service, we are going to have a special song. First, Para iniciar nuestro servicio vamos a tener un himno especial. Primeramente, burdens are lifted at Calvary. mis cargas son dejadas en el Calvario. And after that, we are going to have a second special song for the honor and glory of God. Y después de este himno especial tenemos otro himno especial para la gloria de Dios. So I invite Josué, you know him. Please, Josué, come around Así here. que invito a Josué, por favor Josué, venga por acá, ustedes ya lo conocen. And my son-in-law, Daniel. Y a mi yerno, Daniel. Okay. Here we are, the family now. Ahora estamos toda la familia. Amén. Amén. Vamos a elevar nuestros corazones a Dios en oración. Let us bow down and gather together to pray. And I was changing okay, I'm so used to preach to you in Spanish that that's why. Okay. Vamos a orar, estoy acostumbrado a orar en español y por esto hemos cambiado la traducción. All right. Let's bow down our heads to pray to the Lord. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Dear Heavenly Father, Padre nuestro que estás en los cielos, with deep gratitude in our hearts, we come before the Holy Presence. con profunda gratitud venimos ante tu santa presencia. Lord, we thank Thee because in the middle of this crisis, Señor, te damos gracias porque en medio de esta crisis we are still able to get in touch with each other, todavía nos das la oportunidad de reunirnos not physically, but spiritually. No físicamente, sino espiritualmente. And we know that Thou art among us. Y sabemos, Señor, que estás en medio nuestro. We praise Thy name for Thy grace. Te adoramos, Señor, por tu gracia. We praise Thy name for Thy love. Te damos gracias y glorificamos por tu amor. And we pray at this moment Y pedimos en este momento that Thy blessings may be que tus pour out bendiciones puedan ser derramadas upon each and every one of us. sobre cada uno de nosotros. Lord, bless Thy people all around the world. Señor, bendice a tu pueblo alrededor del mundo. And in this service, manifest Thyself with Thy Spirit. Y en este servicio manifiéstate, Señor, con tu poder. Baptize us now with that fire from above. Bautízanos con ese fuego desde el cielo. And bless this service. Y bendice este servicio. In Jesus Christ's name we pray. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amen. Amén. Now we're going to have the second special song. Ahora a continuación tendremos un segundo himno especial.
And this one is going to be not instrumental, but we are going to sing. Y este himno no va a ser instrumental, sino que vamos a cantar. Okay. Is number 69 from our songbook. Es el himno número 69 en el himnario. En Spanish, cuán gloriosas las noticias. En español, cuán gloriosas las noticias. Cuán gloriosas las noticias que hablan de la bella Sión. Sus palacios, sus delicias causan plena admiración. Sobre roca está fundada, nada la conmoverá. Con murallas rodeada, por los siglos brillará. Ve del río de agua viva, fluye del eterno amor. Brinda gozo y alegría a los hijos del Señor. Siempre sacia con sus aguas, todos gozan de salud, sin temores ni amarguras, en eterna juventud. En ti moran los salvados por la sangre de Jesús, a gran precio rescatados, que pagó Él en la cruz. Con su luz los ilumina, solo hay dicha y esplendor. Su presencia los anima, les infunde todo amor. Amen. Amén. The topic for today El tópico para hoy is related to this week. está relacionado a esta semana. I'm going to speak about the week of passion of Jesus Christ. Voy a hablar acerca de la semana de la pasión de Cristo. The last week in Jesus' life in this earth La última semana de la vida de Cristo en esta tierra has been object of a deep research. ha sido objeto de profundos escudriñamiento y estudio. But unfortunately, people have come to different conclusions. Pero desafortunadamente las personas han llegado a diferentes conclusiones. There are those that believe that Jesus Christ resurrected on Wednesday. Están aquellos que creen que Jesús resucitó el miércoles. And others believe that Jesus resurrected on Saturday. Otros que creen que Jesús resucitó el sábado. And others that believe that Jesus resurrected on Friday. Y están aquellos que también creen que Cristo resucitó el viernes. Which, who is right in this situation? ¿Quién está en lo correcto en esta situación? We are going to analyze the Bible and the spirit of prophecy on this regard. Vamos a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía concerniente a este tema. There are a lot of Bible verses and texts from the spirit of prophecy. Hay muchos versos de la Biblia, versículos de la Biblia y textos del espíritu de profecía. And we are going to begin with the first day of that last week of Jesus' life. Y vamos a comenzar con el primer día de esa última semana de la vida de Cristo. If you want to check the Bible,
Si quieren buscar en la Biblia, you may find in Matthew 21, verses 1 to 17. We're not going to read all of those verses because it would be a long reading. vamos a analizar el libro de Mateo, el capítulo 21. No vamos a leer todo esto porque es una larga lectura. Also, it is related to Luke chapter 19. También está el tema relacionado a esta misma. All right. Just take note of those chapters, Solamente tomen nota de estos capítulos and you may read it in other occasion. y pueden leerlo en otra ocasión. All right. But the spirit of prophecy and the Bible presents some facts. El espíritu de profecía y la Biblia presentan algunos hechos. Jesus commanded his disciples to go and to fetch a colt. Jesús mandó a sus discípulos a que A young ass. buscaran un pollino joven. Yeah. And they went and found it. Y ellos fueron y lo encontraron. And Jesus went on or rode on that colt. Y Jesús anduvo en ese pollino. And that was the day when Jesus had his triumphal entrance into Jerusalem. Y ese es el día donde Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. And Jesus came into the city of Jerusalem. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, He went to the temple. fue al templo, And then in the evening he got out and returned to Bethany. y en la tarde-noche Jesús salió y retornó a Betania. All right. Now, the spirit of prophecy says, El espíritu de profecía dice, and the desire of ages, en el deseo de todas las gentes, it was on the first day of the week that Christ made his triumphal entry into Jerusalem. que fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. This is very important to understand because Es muy importante entender esta parte it gives us a point from which we may go forward. porque nos da un punto de comienzo del cual podemos partir. Yeah. So it continues saying, multitudes who had flocked to see him at Bethany now accompanied him, eager to witness his reception. Many people were on their way to the city to keep the Passover, and this joined the multitude attending Jesus. Continúa diciendo, las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. So it was on the first day of that week. Fue el primer día de la semana, de esa semana. That is the Sunday. I mean, it was Sunday. Por supuesto, fue un domingo. Okay. Es un domingo. All right, so next day. El siguiente día. Remember that in the evening, Jesus came back to Bethany. Recuerden que en la noche Jesús regresó a Betania. He was lodging at Lazarus' house Él se estaba hospedando en la casa de Lázaro. with Martha and Mary. Martha and Mary, yes. Sí, con Marta y María. All right, so he spent the night there again. Él pasó la noche allí de nuevo. And let's see, Mark 11:11. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 11, versículo 11. Actually, this is what we are speaking about. Y es exactamente de esto de lo que estamos hablando. And Jesus entered into Jerusalem and into the temple, and when he had looked round about upon all things, and now the eventide was come, he went out and to Bethany with the 12. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. The spirit of prophecy says, El espíritu de profecía dice, meanwhile Jesus passed unnoticed to the temple. All was quiet there, for the scene upon Olivet had called away the people. For a short time Jesus remained at the temple, looking upon it with sorrowful eyes. Then he withdrew with his disciples and returned to Bethany. When the people sought for him to place him on the throne, he was not to be found.
Mientras tanto, Jesús entró sin que nadie lo notara en el templo. Todo estaba tranquilo allí porque la escena que se había desarrollado en el Monte de los Olivos había atraído a la gente. Durante un corto tiempo Jesús permaneció en el templo, mirándolo con tristeza. Luego se apartó con sus discípulos y volvió a Betania. Cuando la gente le buscó para ponerlo sobre el trono, no pudo hallarle. Jesus had escaped from people. Jesús había huido de la gente. They wanted to crown him Ellos querían coronarlo as an earthly king, como un rey terrenal, but that was not Jesus' plan. pero ese no era el plan de Jesús. Very soon, those that wanted to crown him as a king Muy pronto aquellos que querían coronarlo como rey were to put a crown of thorns on his head. le colocarían una corona de espinas sobre su cabeza. On the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. I'm reading in Mark 11, verses 12 to 14. You may follow me. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. And his disciples heard it. Estoy leyendo en el capítulo 11 de Marcos, versículos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sin hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. The spirit of prophecy speaks about that situation. El espíritu de profecía también habla acerca de esta situación. Desire of Ages 581. En el libro Deseado de todas las gentes, página 534. The entire night Jesus spent in prayer, and in the morning he came again to the temple. On the way he passed a fig orchard. He was hungry, and seeing a fig tree afar off having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. When he came to it, he found nothing but leaves, for the time of fig was not yet. Okay. Cristo pronunció una maldición agostadora. Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre, dijo. A la mañana siguiente, mientras el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agotadas y las hojas marchitas llamaron su atención. Maestro, dijo Pedro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado. Okay. She was reading the next paragraph because it was my fault. I put not this one in her notes. Okay. The point is this. The entire night Jesus spent in prayer. Jesús pasó toda la noche en oración. And in the morning, y en la mañana, he came again to the temple. Él volvió al templo. That was the time when he was coming to the temple. Ese fue el momento cuando él venía al templo. When he cursed that fig tree. Cuando maldijo la higuera. I'm not going to speak about why Jesus did that. No voy a hablar acerca de por qué Jesús hizo esto. Okay. Now let's see Mark 11:19. Vamos a leer ahora en Marcos 11:19. And when even was come, he went out of the city. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. The end of Monday. El final del día lunes. Okay, we have 2 days already in that week. Ya tenemos 2 días en esta semana. Sunday, the triumphal entrance into Jerusalem. El día domingo, la entrada triunfal a Jerusalén. And Monday, y lunes, we have this experience about the cursing of the fig tree. Tenemos esta experiencia de la maldición de la higuera. He was in Jerusalem that day. Estaba en Jerusalén ese día. Preaching, teaching people. Predicando, enseñando a la gente. And in the evening, he went back to Bethany. Y en la noche regresó a Betania. Now, let's see. We continue reading in Mark chapter 11. Continuaremos leyendo en el capítulo 11 de Marcos. Verses 20 to 21. Versículos 20 y 21. Okay, we are following step by step the activities of Jesus
Estamos siguiendo paso a paso las actividades de Cristo during that week. durante esa semana. So, Sunday is over, Monday is over. O sea, estamos listos con domingo y lunes. Now, let's see Tuesday. Vamos a ver qué sucede el martes. In the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. El día en la mañana, ellos contemplaron la higuera y vieron si tenía frutos. Está leyendo Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Yeah, that was something extraordinary. On Monday, the fig tree was green and beautiful with a big foliage. Es algo extraordinario. El lunes estaba muy hermosa esta higuera, tenía hojas, florecía. But on Tuesday, it was completely dried. Pero el martes estaba completamente seca. And verse 21 says, And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away. Y es donde Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. The spirit of prophecy, explaining about that day, El espíritu de profecía explica acerca de este día. it says, Christ uttered against it a withering curse. No man eat fruit of thee hereafter forever. He said, the next morning, as the Savior and his disciples were again on their way to the city, the blasted branches and drooping leaves attracted their attention. Master, said Peter, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away. Cristo pronunció una maldición agostadora. Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre, dijo. A la mañana siguiente, mientras el Salvador y sus discípulos volvían otra vez a la ciudad, las ramas agostadas y las hojas marchitas llamaron su atención. Maestro, dijo Pedro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Okay, we are mentioning all of this because those are the references we have to follow the steps of Christ every day of that week. Estamos leyendo todos estos textos porque nos hacen referencia de todos los pasos que Cristo dio durante esa semana. Okay, now let's see. That Tuesday, Ese martes, Jesus came into the city, Jesús entró a la ciudad and the experience Jesus lived that time y la experiencia que Jesús vivió en este momento can be summarized in the following way. puede ser resumida de la siguiente manera. That was the last day in the temple. Ese fue el último día en el templo. Christ's authority was challenged. La autoridad de Cristo fue desafiada. Jesus presented the parable of the two sons, Jesús presenta la parábola de los dos hijos, the parable of the wicked husbandman, la parábola del labrador, el labrador malvado, the parable of the rejected stone, la parábola de la piedra desechada, the parable of the marriage feast, la parábola de la fiesta de las bodas. and at that day also was the question of the tribute to Caesar, Y ese mismo día ocurrió la pregunta de la cuestión de los tributos al César, the question about the resurrection, la pregunta sobre la resurrección, the question about the great commandment, la pregunta acerca del gran mandamiento, and also about David's son and Lord. Jesus presented that argument. y también acerca de David y Cristo. Cristo presentó este argumento. Denunciation of the scribes and the Pharisees as hypocrites, La denuncia de los escribas y fariseos como hipócritas. the lament of Jesus over Jerusalem, El lamento de Jesús sobre Jerusalén. the gift of the poor widow, El don, la dádiva de la viuda pobre. and that was the day when the Greeks came to Jerusalem and wanted to see Jesus. Y ese es el día donde los griegos querían entrar a Jerusalén a ver a Jesús. Vinieron a Jerusalén a ver a Jesús. And that was the day when Jesus pronounced the prophetical
message Y ese es el día donde Jesús presenta un mensaje profético that is recorded in Matthew 24. que se encuentra en Mateo 24. Yeah, that was the day. It was in the evening, actually. Eso ocurrió en la noche. Yeah, so that was Tuesday. Esto fue el día martes. We have in Matthew 26, verses 1 and 2. Encontramos en Mateo 26, versículos 1 y 2. Remember that was the day when Jesus was speaking about all of these things. Recuerden, esto fue el día que Jesús estaba hablando acerca de todas estas cosas. It says, "And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples, Ye know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified." Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Yeah. So it was Tuesday, Esto ocurrió el día martes. then Wednesday, Thursday, Entonces tenemos miércoles, jueves, and Jesus was to be crucified. cuando Cristo sería crucificado. Actually, Jesus was cut to be crucified on Thursday. Jesús fue atrapado para ser crucificado el jueves. Yeah. That's why Jesus said, the Son of Man is betrayed to be crucified. Por eso es que Jesús dice, el Hijo del Hombre será traicionado y crucificado. Pay attention. Presten atención. Ye know that after 2 days ¿Saben ustedes que después de 2 días is the feast of the Passover? se celebra la Pascua? Okay, we have a situation here that is confusing for some Tenemos aquí people. una situación que es un poco confusa para algunas personas. Because Jesus celebrated the Passover with his disciples on Thursday. Porque Cristo celebra la Pascua con sus discípulos el jueves. It is clear. It was not on Friday. Es muy claro que no fue el viernes. Exactly as it is presented there in Matthew 26. Exactamente como está presentado aquí en el libro de Mateo 26. On Tuesday, Jesus said, El martes Jesús dice, after 2 days después de 2 días is the feast of the es Passover. la fiesta de la Pascua. And the Son of Man is betrayed to be crucified. Y el Hijo del Hombre será traicionado para ser crucificado. Jesus said that on Tuesday. Eso lo dice Jesús el día martes. Then we have Wednesday, Entonces tenemos miércoles, Thursday, the second day. jueves, el día segundo. And in the evening, Y en la tarde, noche, Jesus had the last Passover celebration with his disciples. y Jesús ese día, tarde, noche del jueves celebra la última Pascua Jesus con was sus discípulos. in the upper room with his 12 Jesús disciples. estaba en el aposento alto con sus discípulos. He celebrated the Passover with them. Él celebró la Pascua con ellos. He instituted the rite of feet washing. Él instituye los ritos del lavatorio de pie. That was on Thursday. Eso ocurre el jueves. And that same night, he had, Y esa misma Lord- noche yeah. Jesús had the Lord's Supper with his disciples. celebra la Santa Cena con sus discípulos. Yeah. Sí. Okay, now this is what the Bible says. Esto es lo que dice la Biblia. On Tuesday, Jesus said, after 2 days, we have this El situation. día martes Jesús dice, después de 2 días ocurrirán estas cosas. Nothing is recorded about the life of Jesus, Nada está registrado acerca de la vida de Jesús of his activities y de on sus Wednesday. actividades el día miércoles. But then on Thursday, we have been speaking about that already. Pero Thursday, el jueves ya hemos hablado de las actividades de este día. the preparation for the Passover. La preparación para la Pascua. If you want to read about that, you find it in Matthew 26, 17 to 46. Pueden encontrarlo, esto lo pueden encontrar en Mateo 26, versículos 17 al 46. Mark 14, 12 to 42. Marcos 14, 12 al 42. Luke 22, 7 to 46. Y Lucas 22, 7 al 46. Yeah. So the preparation to the Passover, or for the Passover. La preparación para la Pascua. The Paschal meal and the Lord's Supper. La Santa Cena Y la comida pascual. y la comida pascual. Jesus washed the disciples' feet. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Judas is signaled as the traitor. Judas Pointed out es as a- señalado como el traidor. They didn't understand that at the moment, but
Ellos no comprendían la situación en ese momento. Later on, when they wrote the Gospels, it's clear that it was an indication that Judas was a traitor. Pero más adelante, cuando ellos escriben los evangelios, es evidente que Judas era el traidor. The apostles were warned against desertion. Los apóstoles son amonestados acerca de ser dispersados. The great upper room discourse and the great discourse, the great El gran discurso en el aposento alto. message that the Lord gave to his disciples Ese gran mensaje que el Señor le da a sus discípulos. is recorded in John 13 to 17. Se encuentra en el libro de Juan, Juan 13 al 17, Yeah. los capítulos 13 al 17. Correct. Then the agony in Gethsemane, Luego tenemos la agonía en Getsemaní, the betrayal of Jesus and his arrest. la traición de Jesús y su arresto. And then Peter caught the ear of Peter caught the ear of Malchus, Pedro corta la oreja de Malcus and Jesus healed him right away. y Jesús lo sana inmediatamente. Now let's see Friday. Ahora veamos viernes. Yeah. We are already on Friday. Ahora nos encontramos en el día viernes. Jesus is taken very early to Annas. Jesús es llevado muy temprano, muy de mañana a Anás, delante He de was the Anás. former high priest. Él era el sumo sacerdote oficial Former, anterior. anterior. Yeah. Then he was, after the house of Annas, he was taken to Caiaphas. Después de Anás fue llevado ante Caifás. And then he was taken before the Sanhedrin. Y después fue llevado ante el Sanedrín. Jesus declared openly his messiahship. Jesus declared his messiahship. Jesús declara su misión mesiánica. Yeah. And that was when the high priest opened his clothes. Eso ocurre, es allí cuando el sumo sacerdote desgarra sus vestiduras. And Jesus told him, you are going to see the Son of Man coming in the clouds of heaven. Y Jesús le dice, verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Then that night, well, it wasn't the night before the day when Peter denied Jesus Christ. Y eso fue en la madrugada cuando Jesús niega a Jesús. Pedro niega a Jesús. Yeah. And then after Jesus had been taken to Annas' house, to Caiaphas, to the Sanhedrin, then early in the morning he was taken before Pilate. Y después de haber sido llevado ante Anás, Caifás, el Sanedrín, él es llevado delante de Pilato. Okay. Pilate didn't find anything Pilato no encuentra nada to blame Jesus about any crime. para acusarlo de ningún crimen. So he said, well, where is he from? Oh, he's from Galilee. Entonces él pregunta, bueno, ¿y de dónde es este hombre? Ah, él es de Galilea. Okay. Oh, Herod is here in Jerusalem. Oh, Herodes está aquí en Jerusalén. And he commanded the guards to take him to Herod to judge Jesus. Entonces mandó a los soldados, Pilato manda a los soldados para que lleven a Jesús a ser juzgado por Herodes. Herod didn't find anything against Jesus either. Herodes tampoco consiguió ninguna razón para culpar a Jesús. Then Jesus is brought again before Pilate. Nuevamente Jesús es traído delante de Pilato. And Pilate said, well, I don't find anything wrong in him. He doesn't deserve to be punished, crucified. He's innocent. Pilato dice, no encuentro ninguna razón para culparlo, ser castigado. Él es inocente. But the priests, the leaders of the nation, they insisted, they cried, crucify him. He is a traitor. He is an enemy. Pero los sacerdotes y los líderes gritaban, crucifícalo, crucifícalo, él es nuestro enemigo. But he is your king, said Pilate. Pero Pilato le dice, él es su rey. We don't have any other king but Caesar. Y le respondieron, nosotros no tenemos otro rey que el César. The nation, through the person of their leaders,
La nación, a través de las personas de sus líderes, chose Caesar as their el- king. eligió a César como su rey. They rejected Jesus. Ellos rechazaron a Jesús. Pilate, Pilatos, a pagan man, un pagano, was presenting to them, this is your king. le estaba presentando: "He aquí su rey". But they refused to accept Jesus as their master, as their leader. Pero ellos rechazaron a Jesús como su maestro, como su líder. We don't have any other king, Nosotros no tenemos otro rey, only Caesar. solo el César. They chose to be under the power of Rome. Ellos decidieron estar bajo el poder de They Roma. put themselves under the rule of Rome. Se colocaron bajo las leyes de Roma a sí mismo. It's amazing how people may become so blind. Es increíble cómo la gente puede llegar a ser tan ciega. They hated the Romans. Ellos odiaban a los romanos. They didn't want the Romans. Ellos no querían a los But at romanos. this moment, they chose Rome as their authority. Pero en este momento ellos eligen a Roma como su autoridad And they rejected Christ. y rechazaron a Jesús. What damage have Jesus caused to them? ¿Qué daño le había dicho Jesús a ellos? Nothing at all. Ninguno. But they, because of selfishness, Pero ellos, por causa de su egoísmo, pride, orgullo and ambition of power, y la ambición de poder, they didn't want Jesus. no quisieron a Jesús. They rejected him. Lo rechazaron. Be careful. Cuidado, Because that story have been repeated many times. porque esta historia se ha repetido muchas veces. Yeah. Así es. Finally, Pilate washed his hands Finalmente, Pilato se lava las manos and delivered Jesus, handed over Jesus to the Jews. y le entrega Jesús a los judíos. At the same time, Judah Al mismo momento, Judas committed suicide. comete suicidio. And that was the time when Jesus was taken to the Calvary mountain. Y es en esa ocasión cuando Jesús es llevado al monte Calvario And there he was extended over the cross. y es colocado sobre la cruz And his feet and his hands are nailed to that piece of wood. y sus manos y pies son clavadas a ese pedazo de madera. Jesus was crucified at 9 in the morning. Jesús es crucificado a las 9 de la mañana. The first 3 hours, from 9 to 12, Las primeras 3 horas, de 9 a 12, in that time Jesus pronounced the famous 3 sayings. Jesús pronuncia los famosos 3 dichos. The first one when he was nailed to the cross. El primero, cuando él estaba siendo clavado a la cruz. Father, forgive them because they don't know what they do. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. In these 3 hours was when those two thieves that were crucified beside him, Es en estas 3 horas que aquellos 2 ladrones que fueron crucificados con Jesús, one was blaming Jesus and asking him, if you are the Son of God, if you are the Messiah, save yourself and save us. uno de ellos dice: bueno, si tú eres el Mesías, si tú eres el Rey, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. The other one rebuked him. You deserve what you are receiving, but this man is innocent. El otro le responde, le refuta: tú mereces estar allí, pero este hombre es inocente. Jesus was listening to that conversation. Jesús estaba escuchando esta conversación. And then that other man said, Lord, remember me when you come into your kingdom. Y el otro hombre le dice a Jesús, Jesús estaba escuchando, y el hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu And reino. Jesus promised him, Y Jesús le prometió a él: you will make, today I assure you, today I guarantee you, you will be with me in paradise. de cierto te digo, que estarás conmigo en el paraíso. And that was the second saying. Ese es el segundo decir. I assure you today that you will be with me in paradise. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Then, shortly after, Jesus saw his mother and John, his disciple. Y no mucho después Jesús ve a su madre y a Juan y sus discípulos. And Jesus told his disciple John, Y Jesús le dice a su discípulo Juan, first he addressed his mother. primero él se dirige a su madre: Woman,
behold your son. Mujer, he ahí tu hijo. And he said to John, Y entonces le dice a Juan, son, behold your mother. hijo, Son, he ahí tu madre. yes. That was the third saying, Este es el tercer dicho, before 12. de 12. Now, before Oh, 12. antes de las 12. Okay. Now, the second 3 hours, Ahora, las segundas 3 horas. very interesting, Muy interesante. from 12 to 3 p.m. De 12 a 3 de la tarde. In this time, En este momento. Jesus, Es interesante, 7 declaration. declaraciones de Jesús. 3 before 12 3 antes de las 12 and 4 after 12. y 4 después de las 12. Okay. That was the time when Jesus cried with a loud voice, Es en este momento cuando Jesús grita con toda su voz. my God, Eli, Eli, lama sabachthani. Mi Dios, Elí, Elí, lama sabachthani. That means, my God, why have you abandoned me? Eso significa, Señor, Señor, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? And that second one was, I'm thirsty. El segundo es, estoy sediento, tengo sed. And the third is, it is finished. El tercero es, he terminado. It is finished. Consumado es. Consumado es. And the fourth, in your hands I commend my spirit. Y el último es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. The four last saints of Jesus on the cross. El último, The four last saints of Jesus on the el cross. cuarto, The four, las cuatro últimas declaraciones de Jesús en la cruz. yeah. Then there were darkness, Entonces hubo tinieblas, an earthquake, un terremoto, and the veil of the temple was rent from the top to the bottom. el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, And then they buried the body of Jesus in Joseph's tomb. y luego entierran el cuerpo de Cristo en la tumba de José. Okay, Friday was over. Ha terminado el viernes, Saturday. sábado. Desire of Ages 770. El deseado de todas las gentes, página 770. When there shall be a restitution of all things which God had spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. The creation Sabbath, the day on which Jesus lay at rest in Joseph's tomb. There shall be a restitution of all things. Y entonces entonces ocurrirá una restitución de todas las cosas de las cuales Dios ha hablado por su boca a través de sus santos profetas desde la fundación del mundo. La creación, el sábado, el día en el cual Jesús descansó y reposó en la tumba de José, será todavía el día de descanso y de regocijo. Yeah. So this paragraph of the Spirit of Prophecy is clear. Este párrafo del Espíritu de Profecía es claro. The creation Sabbath El sábado de la creación will still be a day of rest, todavía continuará siendo el día de descanso, even after the end of this planet. aún después del fin de este planeta. But Sister White says, La hermana Elena dice, referring to that day, refiriéndose a ese día, the day on which Jesus laid at rest in Joseph's tomb. el día en que Jesús descansó en la tumba de José. If Jesus resurrected on Sabbath, Y si Jesús resucitó en sábado, he didn't rest on the tomb on the Sabbath day. él no descansó en la tumba entonces en el sábado. If he resurrected other day, Si él resucitó otro día, Jesus didn't rest in the tomb on the Sabbath day. Jesús no descansó en la tumba en el día sábado. It says clearly that day Jesus was resting in the tomb. Es claro que el Espíritu de Profecía dice que ese día Jesús descansó en la tumba. Faith I live by. La fe por la cual vivo, Christ rested in the tomb on the Sabbath day
And when holy beings of both heaven and earth were stirred on the morning of the first day of the week, he rose from the grave to renew his work of teaching his disciples. Cristo descansó en la tumba en el día sábado y cuando los seres santos del cielo y de la tierra empezaron sus actividades en la mañana del primer día de la semana, Él se levantó del sepulcro para reasumir su obra en favor de sus discípulos. It's clear. Es claro, It's the spirit of prophecy es el espíritu de profecía, given by God. provisto por Dios. Proof and remarks the fact that Jesus rested during the Sabbath day in the tomb of Joseph. Prueba y confirma que Jesús descansó en el sábado en la tumba de José. The Star of Ages, Deseado de todas las gentes, the night of the first day of the week had worn slowly away. The darkest hour just before daybreak had come. Christ was still a prisoner in his narrow tomb. The great stone was in its place. The Roman seal was unbroken. The Roman guards were keeping their watch, and there were unseen watchers. Hosts of evil angels were gathered about the place. Had it been possible, the prince of darkness with his apostate army would have kept forever sealed the tomb that held the Son of God. But the heavenly host surrounded the sepulchre. Angels that excel in strength were guarding the tomb and waiting the welcome of the Prince of Life. había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana. Había llegado la hora más sombría precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba. La gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando. Y había vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas con su ejército apóstata habría mantenido para siempre sellada la tumba que guardaba al Hijo de Dios. Pero un ejército celestial rodeaba el sepulcro. Ángeles excelsos en fortaleza guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. Very interesting. Muy interesante. Okay, so far we have gone through several days of this week, or that week. Hasta ahora hemos recorrido diferentes días de esa última semana. The first day of the week, Jesus came into Jerusalem triumphantly. El primer día de la semana, Jesús entra triunfal a Jerusalén. The second day, Monday, El segundo día, el lunes, Jesus came back to Jerusalem. Jesús regresó a Jerusalén. And he cursed the fig tree because it was fruitless. Y maldice a la higuera porque no tenía frutos. The third day, Tuesday, El tercer día, el martes, the disciples saw the fig tree that was completely dry after the curse of Jesus. los discípulos ven la higuera que estaba completamente seca después de la maldición que dijo Jesús. And Wednesday, nothing is mentioned in the Bible about that El day. miércoles nada está registrado acerca de ese día. But on Tuesday, remember that Jesus says, after 2 days is the Passover. Pero recuerden que el martes Jesús dice, dentro de 2 días se celebrará la Pascua, That is Wednesday and Thursday. que son miércoles y jueves. And exactly on Thursday, Jesus celebrated the Passover with his Y disciples. exactamente el jueves Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. And that night, Judas brought that group of people to arrest Jesus. Y esa noche Judas trae el grupo de personas para arrestar a Jesús. And that was the night when Peter denied Jesus. Esa es la noche cuando Pedro niega a Jesús. And in the morning on Friday, Y en la mañana del viernes began the trial of Jesus, comienza el juicio de Jesús. first before the Jewish Primero leaders, delante de los líderes judíos, then before Pilate, después ante Pilato, after that before Herod, después de esto ante Herodes, and finally in the afternoon at 3, finally he was crucified. y finalmente Jesús es crucificado. He was crucified at 9 in the morning. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Some people have wondered how all of these things took place so early. La gente se pregunta, ¿cómo sucedieron las cosas tan temprano? ¿Cómo tomaron lugar todos estos sucesos tan temprano? The leaders wanted to get rid of Jesus as soon as possible. Los
Los líderes judíos querían deshacerse de Jesús lo más pronto posible. Yes. And then Jesus was crucified. Entonces Jesús fue crucificado. He spent 6 hours on the cross. Él permaneció 6 horas en la cruz, pasa 6 horas en la cruz. All of that on Friday. Todo esto en viernes. And then in the evening, after he died, Y luego en la tarde-noche, cuando él muere, he was buried in the tomb of Joseph. él es sepultado en la tumba de José. On the Sabbath day, En el día sábado, he was resting according to the commandment él descansó de acuerdo al mandamiento in the tomb. en la tumba. Now we are to begin the first day of the week. Actually, the first day of the week began at the sunset of Saturday. Ahora vamos a pasar al primer día de la semana, que comienza a la puesta del sol del día sábado. Now let's see Mark 16 verse 2. Vamos a leer en Marcos capítulo 16 versículo 2. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. Y el primer día de la semana, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. It's very clear. Es muy claro. In the first day of the week. En el primer día de la semana. And those women came to the sepulchre. Estas mujeres vinieron al sepulcro. And that was when they found that Jesus had resurrected. Y es cuando ellas encuentran que Jesús ha resucitado. Now, let's see Luke chapter 24 verse 21. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 24 versículo 21. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. 24-21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. All right. So it was the first day of the week. Era el primer día de la semana. And those disciples, Y estos discípulos, they were going to other village, iban camino a otra villa. Emmaus, that was the name of the village. Emaús, ese era el nombre de la otra villa. And that was the day when Jesus met them on their way. Y ese es el día que Jesús se une a ellos en su camino. But the important part here is La parte importante aquí es, they say today is the third day. ellos dicen, hoy es el tercer día. When was the second day? ¿Cuándo fue el segundo día? If we go backward, Si vamos hacia atrás, Sunday is the third day. domingo sería el día tercero, Saturday is the second day. sábado sería el día segundo, And obviously, Friday is the first day. y obviamente viernes es el primer día. I believe that those men were honest. Yo creo que estos hombres eran honestos. I believe that they were not lying to Jesus. Yo estoy seguro que ellos no le estaban mintiendo a Jesús. They were not inventing things to that person. Ellos no le estaban inventando cosas a esta persona. Actually, Jesus was with them because Jesus knew their hearts. Por supuesto, Jesús iba con ellos porque Jesús conocía sus corazones. So, conclusively, Así que de forma concluyente, Jesus resurrected on the first day of the week. Jesús resucitó el primer día de la semana. At dawn in the morning. Muy en la madrugada. Yeah. And when the women came to the place where the tomb was, Y cuando las mujeres vinieron a la tumba, then they found that Jesus had resurrected. ellas encontraron que Jesús había resucitado. Jesus couldn't have resurrected on Saturday Jesús no pudo haber resucitado el sábado. because the spirit of prophecy says clearly that Porque el Jesus espíritu de profecía dice claramente rested rested in the tomb according to the commandment. que Jesús descansó en la tumba de acuerdo con el mandamiento. And likewise the disciples,
Igualmente los discípulos. They rested also the Sabbath according to the commandment. Ellos también descansaron el sábado conforme al mandamiento. So, following this line of information, Así que siguiendo esta línea de información, there is no possibility that Jesus may have resurrected any other day. no hay ninguna posibilidad de que Jesús haya resucitado algún otro día. And there is other reason to be conclusive on this point. Y hay otra razón para concluir con este punto. The Passover was a symbol of Jesus' sacrifice. La Pascua era un símbolo del sacrificio de Cristo. And right after the Passover, Y exactamente después de la Pascua, there was a ceremonial Sabbath. estaba la ceremonia del sábado. There was a ceremonial Sabbath. Estaba un sábado ceremonial. And that was the 15th day of the first month of their calendar. Y ese fue el día 15 del primer mes del calendario judío. And on the 16th day of the first month, Y el día 16 del primer mes, 3 days after the Passover, 3 días después de la Pascua, they had the first fruit ceremony. tenían la fiesta de los primeros frutos. They gathered a bunch of ears of barley. Ellos tomaban un manojo de espigas, Barley ears. cebada, de espigas de cebada, And they presented that before the Lord in a wave. y la presentaban ante el Señor como mecida. That was the first fruit of the earth for that year. Esos eran los primeros frutos de ese año. Yeah. Now, the sacrifice of Christ had necessarily to follow those symbols. Ahora el sacrificio de Cristo necesariamente tenía que seguir esos símbolos. That year, Ese año, the Passover day el día de la Pascua, was on the 14th. Was on Friday. 14th. ocurrió el día 14, viernes. There is a discussion about that. Hay una discusión, We may study that later on. Lo estudiaremos en otra But ocasión. the fact is that Jesus died when the Paschal lamb was to be sacrificed. Jesus died instead of it. Jesús debía morir en el momento en que el cordero iba a ser sacrificado. Jesús muere en el momento en que el cordero iba a ser sacrificado. Yeah, that is what the spirit of prophecy Eso es says. lo que dice el espíritu de profecía. The priests were ready to sacrifice the lamb. El sacerdote estaba listo para sacrificar el cordero, But Jesus died, pero Jesús muere and then there was a powerful earthquake. y ocurre un terrible terremoto. And the lamb just got out from the hands of the priest El cordero se escapó de las manos del sacerdote and ran away. y se escapó, huyó. And Jesus died instead of that lamb. Y Jesús murió en lugar de este cordero. Exactly as the symbol represented. Exactamente como lo representaba el símbolo. And then Jesus had to spend 1 day in the tomb according to the ceremonies. Y Jesús pasó un día en la tumba de acuerdo a la ceremonia. That is the ceremonial Sabbath. Ese es el sábado ceremonial. That year were together with the 7th day. Que ese día caía doble en el séptimo día. The ceremonial Sabbath El sábado ceremonial, plus the 7th day of the week. que era el mismo séptimo A día de la double semana. Sabbath. Un sábado doble. And Jesus rested Y Jesús descansó in full in that day. completamente ese día. Then, on the 3rd day, Y en el tercer día, the ceremony of the first fruit had to be dedicated to the la Lord. ceremonia de los primeros frutos tenía que ser presentada. And Jesus presented before the Father Y Jesús presentó delante del Padre the first fruits los primeros frutos, of the great crop of the redeemed people. los primeros frutos de la gran multitud de redimidos. Jesus resurrected, Jesús resucitó and together with him resurrected y junto con él many people. resucitaron otros. Those are the first fruits of his work. Los primeros frutos de su obra. So everything corresponds perfectly. Todo corresponde It perfectamente. couldn't have been other way. No pudo haber ocurrido de otra forma. That was the plan of God. Ese era el plan de Dios. That's why we believe
Y es por esto que nosotros creemos that everything was done according to God's plan. que todo fue hecho de acuerdo al plan divino. The symbols Los símbolos, prefigure Jesus' sacrifice. la prefigura del sacrificio de Cristo. Not only in the sacrifice itself, No solamente en el sacrificio de sí mismo, but also in time pero también en el tiempo and in the order of it. y en el orden. And that was exactly what happened. Y es exactamente como así sucedió. And it is confirmed by those disciples that said, today is the third day that those things happened. Y esto es confirmado por los discípulos que iban camino a Maús y dicen, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Dear brethren, Queridos hermanos, tomorrow mañana would be the day of resurrection. podría ser, Podría Podría would be, sería. sería el día de la resurrección. Yeah, because that is what the Catholic Church is celebrating. Porque eso es lo que celebra la Iglesia Católica. Actually, it corresponds to the Jewish Passover week. Y corresponde también a la Pascua judía. Yeah. Keep in mind Man- that all that sacrifice was done for you. Recuerda que todo este sacrificio fue hecho por ti. All that suffering, Jesus experiencing himself because of you. Todo ese sufrimiento Jesús lo experimentó en sí mismo por It's ti. time to renew your covenant with the Lord, Es momento de renovar tu pacto con Dios. to reconsecrate yourself to Jesus Christ. Consagrarte a ti mismo a Cristo Because Jesús. he resurrected Porque Él resucitó to certify that you are going to live forever with him. para certificar que tú vivirás eternamente. May the Lord bless us to keep this forever in mind. Quiere el Señor bendecirnos y guardar estas cosas en nuestra mente. And may the Lord bless us to be always faithful in the message he has given to us. Que el Señor permita que podamos permanecer fieles en el mensaje que hemos recibido de Él. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Let's bow down our heads to pray to the Lord. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Actually, I'm going to kneel down because I can't do that here. Nos vamos a arrodillar porque lo podemos hacer acá. Dear Heavenly Father, with deep gratitude in our hearts, we come before thy holy presence this time to thank thee, Lord, because through thy word we have a clear and powerful testimony about thy sacrifice, about thy death on the cross, and about thy resurrection, which guarantees our salvation. Thank you, Lord, for that sacrifice. And thank you because thou hast given us the privilege of knowing this message, this truth, and the privilege of living under thy guidance, under thy power, and under the direction of thy holy angels. Bless each and every one of us, Jesus. Give us the Holy Spirit in full so that we may live forever under thy power and authority and become instrument thou may use forever for thy wonderful plan of salvation. Bless each and every one of us. Stay with us not only this Sabbath day, but every day of our lives. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amén. Please stand up to receive the blessing of the Lord. Por favor, coloquémonos de pie para recibir la bendición del Señor. No translation. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Amen. Amén. May the grace and the peace of the Lord be with all of you. Amen. Que la paz del Señor y su gracia permanecer con todos vosotros. Amén.